Bueno, vamos a hablar de las acciones de grupo. El objetivo general es fortalecer la formación de los abogados defensores del Estado en conceptos claves del medio de control de grupo. Como objetivos específicos está el conceptualizar el medio de control de grupo, referenciar el marco normativo del medio de control de grupo, enfatizar en la finalidad del proceso de las acciones de grupo y caracterizar el proceso de las acciones de grupo. Como competencias a desarrollar están aplicar adecuadamente el régimen actual del medio de control de grupo y adquirir y desarrollar las estrategias de defensa relacionadas con el medio de control de grupo. Las acciones son un mecanismo judicial de carácter constitucional por medio del cual un grupo de personas que sufrió daños en condiciones uniformes como consecuencia de una misma causa acude ante el juez para procurar su reparación individual a través de la indemnización de perjuicios que deberán probar separadamente dentro del mismo trámite judicial. Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto de la acción de grupo parte del daño individual que sufre una persona, que a su vez pertenece a un grupo en el que todos sus integrantes fueron afectados por una misma causa. En ese orden de ideas, si no existiera el grupo, no se podría pretender la indemnización por medio de esta acción, sino por medio de demandas de reparación directa, ya que para el ejercicio del medio de control de grupo es necesario que existan condiciones uniformes en un número plural de personas. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 472 del año 98, se establece que las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el medio de control de grupo se estructura a partir de la existencia de una acción u omisión que produce un daño individual a personas que pertenecen a un grupo determinado. La titularidad de esta acción es individual, ya que toda persona del grupo que haya sufrido perjuicios como consecuencia de un mismo hecho es titular de la acción. Por tanto, cuando se demanda en ejercicio de una acción de grupo, es indispensable revisar la condición específica de formación del mismo para determinar si los integrantes están o no legitimados en la causa, para hacerse parte de la acción o del medio de control. En ese orden de ideas, se recomienda siempre verificar si todos los actores cumplen con la existencia y condiciones uniformes frente a la acción u omisión generadora del daño, si comparten la misma situación frente a esta acción u omisión y la causación correspondiente de perjuicios individuales, pues de no ser así, se deberá proponer la excepción de falta de legitimación en la causa por activa contra aquellas personas que no cumplen las condiciones antes expuestas. En cuanto a la finalidad y el objeto, la acción tiene como finalidad reclamar la indemnización de perjuicios por el daño sufrido individualmente por los miembros de un grupo de personas que tienen condiciones uniformes. Sobre el particular, el artículo 46 de la Ley 472 del 98 dispuso que la acción se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios. En la misma, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que la acción de clase o grupo es esencialmente indemnizatoria de los perjuicios provenientes de la afectación de un interés objetivo causado por un número plural de personas por un daño que se identifica en el hecho vulnerante y en el responsable. Por lo tanto, en caso tal que se presenten pretensiones no indemnizatorias o resarcitorias, se deberá atacar con la excepción previa de ineptitud de la demanda, de acuerdo con lo establecido en el numeral quinto del artículo 100 del Código General del Proceso. Como se trata de una excepción previa, se deberá presentar en cuaderno separado, invocándose como tal, sustentándose jurídicamente y soportándose en unos hechos y pruebas que la contengan. Como quiera que es una excepción previa, podrá corregirse la demanda y excluirse de las pretensiones las acumuladas de manera indebida. La acción de grupo tiene como finalidad también garantizar la indemnización de los daños ocasionados a un número plural de personas que hacen parte de un grupo en la medida en que todas ellas fueron afectadas por un daño originado en circunstancias comunes, que ameritan un tratamiento procesal unitario. Teniendo en cuenta lo anterior, los presupuestos legales de la norma y el alcance jurisprudencial dado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, es posible concluir que las condiciones uniformes del grupo hacen relación a la causa jurídica que produjo el daño más que a un hecho determinado, en el entendido que la causa jurídica productora del daño
puede obedecer a un mismo hecho o hechos concomitantes consecuenciales, produciendo así el daño y los perjuicios para un grupo determinado de personas, afectados todos sí por la misma causa jurídica. El citado artículo 46 de la Ley 472 dispone que el grupo estará integrado por al menos 20 personas. Es claro que la determinación de un grupo de al menos 20 personas no afecta a la legitimación en causa por activa en lo que respecta a la presentación de la demanda, pero sí es presupuesto procesal para la admisión de esta, correspondiéndole al juez verificar su cumplimiento. Los rasgos esenciales de este tipo de acciones, en primer lugar, es que es de carácter constitucional, pues tiene fundamento en el artículo 88 de nuestra Carta Fundamental, que es una acción indemnizatoria y que tiene como objeto los citados. Además, su ejercicio requiere la existencia de un hecho dañino que produzca perjuicios individuales y que afecte a un número plural de personas que se consideran grupo. Que el hecho produzca un daño antijurídico reparable mediante la indemnización de perjuicios. Que exista un nexo de imputación entre el hecho y el daño. Que la imputación recaiga en una entidad pública. Que la causación del daño genere perjuicios individualmente considerados. La existencia de un hecho dañino que produzca perjuicios individuales y que afecte a un número plural de personas que se consideran grupo. Que el hecho produzca un daño antijurídico reparable mediante la indemnización de perjuicios. Que además exista un nexo de imputación entre el hecho y el daño. La acción de grupo está regulada en la Constitución, en el Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo y en la Ley 472 del 98. El artículo 88 de la Constitución dispuso que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa y el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Teniendo en cuenta esto, es posible afirmar que la acción de grupo, por supuesto, es una acción constitucional que es procedente siempre que exista un daño ocasionado a un número plural de personas y sin perjuicio de las acciones individuales. En cuanto al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mejor conocido como CEPACA, el 145 de su articulado establece que cualquier persona perteneciente a un grupo, cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnizatorio de los perjuicios causados al grupo en los términos preceptuados por la norma especial que regule la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a 20 o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiera agotado el recurso administrativo obligatorio. Teniendo en cuenta esto, la acción de grupo es una acción que puede ejercer un grupo de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de la misma causa que les origina los perjuicios individuales. Asimismo, el Código hace referencia al término para interponer la demanda de la siguiente manera. En el 164, la demanda deberá ser presentada cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y reconocimiento del pago de indemnización de los perjuicios causados a un grupo dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si este daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo. El artículo 47 de la Ley 472 del 98 también hace referencia a estos términos, al hablar de la caducidad disponiendo que la acción de grupo deberá promoverse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante
causante del mismo. Por tanto, es posible concluir que el término de caducidad de la acción de reparación directa es de 2 años, desde los cuales deben contarse desde la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo. Sin embargo, si el daño causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término de 4 meses contados a partir del día siguiente de la comunicación, la notificación, la ejecución o publicación del acto administrativo. Es importante siempre tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, en los hechos que producen daños de tracto sucesivo se cuentan los 2 años a partir del día siguiente al momento en que cesó el hecho dañino. 2. No se tiene en cuenta la gravación del daño como punto de partida del conteo de la caducidad y de la acción de grupo, porque esto la tornaría incaducable. Y, en tercer lugar, desde el punto de vista individual, quien haga parte del grupo queda sometido a los mismos términos de caducidad. Resaltar que la caducidad es una excepción mixta, por lo que se recomienda presentarse de un cuaderno separado de las excepciones previas. Se deberá esgrimir como excepción de caducidad de la acción, sustentarla desde el punto de vista jurídico, soportarla en hechos concretos y claros en los que se dejen ver las fechas en que ocurrió el hecho o en que cesó y las pruebas de la ocurrencia de los hechos. La petición concreta que declare probada la excepción de caducidad para que se dé por terminado el proceso y se archive el expediente. Los artículos 46 y siguientes de la Ley 472 del 98 regulan el procedimiento de las acciones de grupo. Por tanto, procederemos a hablar de ese procedimiento en específico. Bueno, el proceso judicial para resolver la demanda de grupo parte de unos requisitos previos. Antes de presentarse una demanda, se recomienda efectuar un análisis acerca de, por ejemplo, la autoridad competente, que en virtud del artículo 50 de la ley es la jurisdicción de lo contencioso administrativo en aquellos procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de acciones de grupo originadas en la actividad de entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. En ese orden, cuando se demande la responsabilidad departamental, distrital, municipal o local, conocerán en primera instancia los jueces administrativos del circuito y en segunda instancia el Tribunal Contencioso Administrativo del distrito al que pertenezca el juez de primera instancia. Si se demanda la responsabilidad a nivel nacional, conocerán en primera instancia los tribunales administrativos. Tratándose del factor territorial, es menester precisar que el artículo 51 de la Ley 472 previó la competencia del juez del lugar de ocurrencia de los hechos o del domicilio del demandado o del demandante, a elección de este último. La legitimación en la causa por activa. Sobre este particular es importante precisar que la legitimación de la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo y tratándose de la legitimación por activa, esta supone la verificación de que aquella persona que demanda tenga titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso. Al tratarse de acciones de grupo, el artículo 48 de la ley dispone que podrán presentar acciones de grupo las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme a lo establecido en esta propia ley. El defensor del pueblo, los personeros municipales y distritales podrán, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer acciones de grupo en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. En este caso será parte en el proceso judicial junto con los agraviados. La presentación de la demanda. En virtud de lo que establece el artículo 52 de la ley, la demanda de grupo debe reunir los requisitos que establezcan el CEPACA y además expresar en ella el nombre del apoderado o apoderados anexando el poder legalmente conferido, la identificación de los poderdantes identificados con nombres, documento de identidad y domicilio, el estimativo del valor de los perjuicios que se hubieran ocasionado por la eventual vulneración. Si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios para que estos sean identificados y así poder definir el grupo. La identificación del demandado. La justificación sobre la procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3 y 49 de la Ley 472. Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretenden hacer valer dentro del proceso. En cuanto a la decisión sobre admisión
inadmisión o rechazo de la demanda, el artículo 53 de la citada ley dispone que dentro de los 10 días siguientes hábiles a la presentación de la demanda, el juez competente se pronunciará sobre su admisión. En el auto que admita la demanda, además de disponer su traslado al demandado por término de 10 días, el juez ordenará la notificación personal a estos. A los miembros del grupo se les informará a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los eventuales beneficiarios. Para este efecto, el juez podrá utilizar simultáneamente diversos medios de comunicación. Si la demanda no hubiera sido promovida por el defensor del pueblo, se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda con el fin de que intervenga en aquellos procesos en que lo considere conveniente. Teniendo en cuenta lo anterior, el juez proferirá un auto en el que decida sobre la admisión de la demanda. Al respecto, el juez podrá inadmitir la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley. En este caso, por disposición del artículo 170 del CEPACA, dará al demandante un plazo de 10 días para corregir los defectos de la misma. Puede también rechazar la demanda cuando hubiera operado la caducidad o habiendo siendo inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida, cuando también el asunto no sea susceptible de control judicial. O también el juez puede admitir la demanda cuando reúna todos los requisitos legales, entre ellos requisitos formales que incluye la existencia de un grupo de mínimo 20 personas. En este caso se notificará a la parte demandada personalmente y a los miembros del grupo se les informará a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz. También se notificará al defensor del pueblo y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Se correrá traslado por un término de 10 días. Ahora, es importante que el abogado del demandado verifique que se haya notificado conforme a la ley a todos los interesados, incluida a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud del artículo 612 del Código General del Proceso, de esa manera. Si no se notificó en debida forma a cualquiera de las partes o a los interesados del proceso, deberá solicitar la nulidad de lo actuado por indebida notificación. En cuanto a la contestación de la demanda, el artículo 57 de la ley establece que la parte demandada podrá interponer excepciones de mérito con la contestación de la demanda, así como las excepciones previas señaladas en el Código de Procedimiento Civil. Las excepciones, de acuerdo con su naturaleza, se resolverán de conformidad a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Civil. Al tener en cuenta lo anterior, es clave que el abogado defensor conteste la demanda en el término del traslado e incluya lo dispuesto en el artículo 175 del CEPACA, entre otros, el nombre del demandado, su domicilio y el de su representante o apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. Un pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda, las excepciones, la relación de las pruebas que se acompañan y la petición de aquellas cuya práctica se solicita. En todo caso, el demandado deberá aportar con la contestación de la demanda todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el proceso. Los dictámenes periciales con que se consideren necesarios para oponerse a las pretensiones de la demanda. Si la parte demandada decide aportar la prueba pericial con la contestación de la demanda, deberá manifestarlo al juez dentro del plazo inicial del traslado de esta, establecido en el artículo 172 del CEPACA, para el evento en el que se ampliará hasta por 30 días más, contados a partir del vencimiento del término inicial, para contestar la demanda. En este último caso de no adjuntar el dictamen con la contestación, se entenderá que ésta fue presentada de forma extemporánea. La fundamentación jurídica y fáctica, el lugar donde el demandado, su representante o apoderado recibirán las notificaciones personales y las comunicaciones procesales. Para tal efecto, cuando la demandada sea una entidad pública, deberá incluir también su dirección electrónica. Los particulares la incluirán en caso de que la tuvieran. Tratándose de las excepciones, es importante que el abogado defensor presente la excepción previa de falta de legitimación en la causa por activa contra aquellos miembros del grupo que no cumplan con los requisitos para pertenecer a este. Si la excepción prospera y se excluyen miembros del grupo de manera que su integración resulta menor a las 20 requeridas, deberá solicitar la terminación del proceso por falta de un requisito formal indispensable para la admisión de la demanda de grupo. También es importante que se analice si se configura o no la excepción de cosa juzgada y de pleito pendiente. Se entiende por cosa juzgada la que ha sido resuelta por el juez para poner fin a un pleito o litigio,
también como la cualidad atribuida por la ley a cualquier decisión jurisdiccional relacionada con el litigio que resuelve y que impide que la misma cosa vuelva a ser juzgada entre las mismas partes en otro proceso. En caso de que el proceso de acción de grupo evidencie que hay una cosa juzgada porque hay una decisión que resolvió sobre los mismos asuntos y hay identidad además entre las partes objeto y causa, se deberá proponer la respectiva excepción. Sobre el particular, es clave precisar que la cosa juzgada es una excepción mixta y se puede decretar de oficio o a instancia de parte. Por lo tanto, cuando el abogado advierta la existencia de cosa juzgada, deberá proponerla como excepción. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando el abogado defensor determine que uno o varios miembros que conforman el grupo fueron indemnizados mediante un proceso de reparación directa. Por su parte, el pleito pendiente es la figura en virtud de la cual se presentan dos procesos judiciales simultáneos entre las mismas partes y por idénticas pretensiones, procurando con su ejercicio evitar la producción de dos sentencias que resuelvan un mismo asunto de manera contradictoria. Para que el pleito pendiente exista se deben cumplir los siguientes requisitos: que exista otro proceso en curso, que las partes sean las mismas, que las pretensiones sean idénticas y que estén soportadas en los mismos hechos. Cuando el abogado determine la existencia de pleito pendiente, deberá proponerlo como excepción previa en cuaderno separado al de la contestación de la demanda. Para el caso específico de las acciones de grupo, si están en curso dos procesos con el cumplimiento de los requisitos anteriores, uno por acción de grupo y otro por reparación directa, más que la existencia del pleito pendiente, se deberá solicitar la terminación del proceso de reparación directa ante la existencia de la acción constitucional de grupo, a menos que el demandante en reparación haya hecho uso del derecho de exclusión consagrado en el artículo 56 de la Ley 472 del 98. Todo lo anterior es así porque la acción de grupo es vinculante para todos los miembros que resultaron afectados por la misma causa jurídica y, de acuerdo con la jurisprudencia, solo podrán desvincularse de él si lo hacen con la correspondiente manifestación expresa. Por ello, se recomienda al abogado defensor que proponga las excepciones a que haya lugar con la siguiente estructura. En primer lugar, la tipificación de la excepción de mérito. En segundo lugar, la sustentación jurídica de la excepción. Debe hacer una exposición jurídica acerca de el por qué debe prosperar esta excepción, los argumentos normativos y jurisprudenciales que la soportan. En tercer lugar, la referencia a los hechos que sustentan la excepción. Allí debe incluir un capítulo de hechos que sustentan la excepción, todos encaminados al sustento fáctico de la ocurrencia del hecho imputable a cualquiera de las tres opciones de excepción, haciendo siempre énfasis en la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad, que son los elementos que pueden desviar el nexo de imputación. También debe incluir las pruebas de los hechos que sustentan la excepción. Debe incluir una cápite de pruebas útiles, pertinentes y necesarias que prueben las excepciones, tales como el interrogatorio de parte a la víctima o al tercero, los testimonios, la inspección judicial, el dictamen pericial, de ser necesario. Apóyese como defensor en el artículo 193 del Código General del Proceso si en la demanda han confesado hechos tales como la caducidad o la culpa de la víctima o la intervención de un tercero. Finalmente, es clave, es capital precisar que en los procesos de acción de grupo se deben proponer las mismas excepciones de mérito que se proponen en los procesos de reparación directa, como la fuerza mayor, la culpa exclusiva y determinante de la víctima, la culpa exclusiva y determinante de un tercero, la concausalidad por concurrencia de culpas que como consecuencia generan la compensación del daño entre quienes participaron en la producción de la acción y omisión que produjo el hecho que ocasionó el daño. En lo que respecta en el proceso de integración al grupo, el artículo 55 de la ley dispone que cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión o por varias acciones u omisiones derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieran sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el que se indique nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso podrá acogerse posteriormente dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información reseñada.
pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor, así como tampoco se beneficiará de la condena en costas. De acuerdo con esto, el miembro del grupo que quiera ser parte del proceso podrá integrarse antes de la apertura a pruebas o dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, y en cualquier caso deberá presentar un escrito en el cual se indique su nombre, el daño, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo uniforme. Sobre la exclusión del grupo, el artículo 56 de la ley afirma que dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser excluido del grupo y en consecuencia no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia. Un miembro del grupo no quedará vinculado a los efectos de la sentencia en 2 situaciones. La primera, cuando se haya solicitado en forma expresa la exclusión del grupo en el término previsto en el inciso anterior. Y en segundo lugar, cuando la persona vinculada por una sentencia pero que no participó en el proceso demuestre en el mismo término que sus intereses no fueron representados de forma adecuada por el representante del grupo o que hubo graves errores en la notificación. Transcurrido el término sin que el miembro así lo exprese, los resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá intentar una acción individual por indemnización de perjuicios. Esto significa que cualquier miembro de un mismo grupo puede manifestar su deseo de ser excluido del grupo dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda. Sobre la diligencia de conciliación, el artículo 61 de la Ley 472 hace énfasis en que de oficio el juez, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término que tienen los miembros del grupo para solicitar su exclusión, deberá convocar a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes que constará por escrito. Esta diligencia debería celebrarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la convocatoria. Sin embargo, en cualquier estado del proceso, las partes podrán solicitar al juez la celebración de una nueva diligencia a efectos de conciliar sus intereses y poner fin al proceso. En la diligencia de conciliación podrá participar el defensor del pueblo o su delegado, para servir de mediador y facilitar el acuerdo. Si el defensor hubiera presentado la demanda, dicha función corresponderá al Procurador General de la Nación o a quien éste delegue, quien obrará con plena autonomía. En la audiencia también podrán intervenir, por supuesto, los apoderados de las partes. El acuerdo entre las partes se asimilará a una sentencia y tendrá los efectos que para ella se establecen en esta ley. El acta de conciliación que contenga el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. El juez ordenará la publicación del acuerdo de conciliación en un medio de comunicación de amplia circulación nacional. En cuanto al periodo probatorio, el juez decretará las pruebas que considere pertinentes, bien sea que hayan sido solicitadas por las partes en la demanda y que en la contestación, o que las decrete de oficio. Tratándose del decreto de pruebas, se recomienda al abogado defensor que impugne el decreto de pruebas aquellas que considere impertinentes, inoportunas o inconducentes y recurra cuando se niega la práctica de pruebas solicitadas en la contestación, sustentando la importancia de su práctica. Respecto de los alegatos, el artículo 63 de la ley dispone que, vencido el término para practicar pruebas, el juez dará traslado a las partes para alegar de conclusión por término común de 5 días. Teniendo en cuenta que los alegatos deben ser presentados por escrito, se recomienda al abogado ser concreto, puntual y claro. En efecto, no se busca que los alegatos sean extensos o una repetición de la contestación de la demanda, sino que hagan referencia al problema jurídico y cómo éste debe o ha debido ser abordado. Tratándose del abogado del Estado, siempre se recomienda que centre los alegatos en los elementos de responsabilidad para desvirtuarlos, o en caso de que esto no sea posible, se recomienda revisar si hay alguna causa extraña o si los demandantes no cumplieron el deber de mitigar el daño para poder ser alegado. En cuanto a la sentencia, el artículo 67 de la Ley 472 establece que la sentencia se sujetará a las disposiciones generales del Código General del Proceso y además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá de el pago de una indemnización colectiva que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales,
el señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso con el fin que puedan reclamar la indemnización correspondiente en los términos establecidos en el artículo 61 de la misma ley. El monto de dicha indemnización se entregará al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria, el cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo, según la porcentualización que se hubiere precisado en el curso del proceso. El juez puede dividir el grupo en subgrupos para efectos de establecer y distribuir la indemnización cuando lo considere conveniente por razones de equidad y según las circunstancias de cada caso específico. Las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieran intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el juez en la sentencia. Todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante acto administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia, para demostrar que forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena. Cuando el estimativo de integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones fuera inferior a las solicitudes presentadas, el juez o el magistrado puede revisar por una sola vez la distribución del monto de la condena dentro de los 20 días siguientes contados a partir del fenecimiento de este término. Término consagrado para la integración al grupo que trata el artículo 61 de la ley. Los dineros restantes, después de haber pagado todas las indemnizaciones, serán devueltos al demandado. La publicación por una sola vez de un extracto de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiera ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten al juzgado dentro de los 20 días siguientes a la publicación para reclamar la indemnización. También la sentencia debe contener la liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia. También debe contener la liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderán al 10% de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente. Cuando el abogado no esté conforme con el fallo, podrá apelarlo para que el recurso sea resuelto por la autoridad judicial competente en un término máximo de 20 días, que se cuentan a partir de la fecha de erradicación del expediente en la Secretaría General, o en 30 días si se requiere la práctica de nuevas pruebas. Finalmente, el artículo 67 de la Ley 472 dispone que contra las sentencias proferidas en procesos adelantados a partir de acciones de grupo proceden el recurso de revisión y el de casación, según el caso, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, pero en ningún caso el término para decidir estos recursos podrá exceder de 90 días contados a partir de la fecha en que se radicó el asunto en la Secretaría General de la corporación respectiva. Teniendo en cuenta esto, cuando hay un fallo condenatorio es importante que el abogado defensor evalúe si en el caso específico hay elementos para que se absuelva la entidad o se atenúe la condena. De ser así, es necesario que apele la sentencia. Sobre este particular es menester precisar que la sentencia debe recurrirse en los términos del artículo 247 del CEPACA, de acuerdo a lo afirmado en distintas ocasiones por el Consejo de Estado, especialmente en una sentencia reciente del año 2015. En consecuencia, el recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia dentro de los 10 días siguientes a su notificación. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá a remitir el expediente al superior, quien decidirá de plano si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este código. Recibido este expediente por el superior, si se encuentran reunidos los requisitos, decidirá sobre su admisión. Admitido el recurso o vencido el término probatorio, si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a 20 días. Si el magistrado ponente considera innecesaria la celebración de audiencia, ordenará, mediante un auto que no es recurrible, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los 10 días siguientes,
caso en el cual dictará sentencia en el término de los 20 días siguientes. En las mismas oportunidades concedidas a las partes para alegar, podrá el Ministerio Público presentar el concepto si a bien lo tiene. En la audiencia de alegaciones y juzgamientos se aplicarán las mismas reglas establecidas para esa audiencia en primera instancia. La sentencia ordenará devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento. Como conclusión del módulo de acciones de grupo, podríamos decir que el constituyente primario incluyó dentro del ordenamiento varios mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos, los cuales se conocen como acciones constitucionales, que se instituyen como medio de control judicial y dentro de ellas, por supuesto, la acción de grupo prevista en el artículo 88 constitucional. Literalmente el artículo, recordemos, dice que también regulará acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Para dar cumplimiento a lo ordenado por el constituyente primario, el Congreso emitió la Ley 472 del 98, mediante la cual reglamentó la acción de grupo, indicando que son acciones interpuestas por un número plural o conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.